HRLP Radio América, la voz informativa del pueblo. 94.7 FM, Juticalpa. Radio América. Saludos amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Vamos a dialogar con este tema. Hoy se supone que comienza un diálogo. Se supone, es más el anuncio que la realidad. Pero antes de entrar a esto, un comentario sobre lo que pasa en Copán. Miren lo que pasa en Copán. Una toma este día y decían aproximadamente de 600 personas en tomas decían, yo no soy quien porque no estoy en el lugar para decir, contra unas 10 o 15 que se tienen tomado una mina. Unos quieren la mina, otros quieren que no funcione la mina. Aquí el gobierno tiene que actuar, socializar, pero con la realidad, sin populismos. Lo que conviene, conviene, y lo que no conviene, no conviene. En estas comunidades, algunos que presumen de ecologistas, porque en el país muchos presumen de ecologistas, pero no lo son. Son oportunistas que pelean contra grandes empresas y en otros aspectos ni se pronuncian. Ahí la ecología no funciona porque no es rentable. Es rentable cuando se pelea con grandes empresas. Pero el recurso natural del país se debe de explotar y para eso hay reglamentos. Escucho un audio ahí, no sé si es por aquí. Ok. El recurso natural del país se debe de explotar y para eso hay regulaciones, hay leyes. De eso se trata. En las leyes, las regulaciones. Porque las comunidades viven de esos recursos. Aquí hay comunidades que no tienen empresas. ¿Y de qué viven? A veces la mina es la que le da de comer a toda una población. Se va a la mina, se quedan sin trabajo la mayoría. Se va a tal compañía. Así es con la lucha contra las empresas maquiladoras. Algunos no las quieren, otros sí. Pero ¿cuánta gente está empleada en una empresa maquiladora? ¿Amerita la empresa sí o no? Entonces, hay que ir más allá de lo que a uno no le gusta o de lo que uno está en contra, sino lo que beneficia. Lo que beneficia, no solo porque ser yo de una causa, insisto, tienen que ver si esto beneficia. Pero estas comunidades, se va a una mina, si la mina solo está haciendo daño, estoy de acuerdo, ni modo, se va. Pero ¿de qué va a vivir esa gente? Tienen que buscarle otra alternativa. Ahora, si es porque a mí no me gusta, me decía un amigo que él quería construir la casa, me decía un amigo, quería construir la casa, pero había un palito de limón, y ese palito de limón no lo quería quitar porque lo había sembrado su mamá, que ya estaba muerta. Y tenía un sentimiento, un conflicto así muy sentimental entre aquel palito de limón que había sembrado su mamá, entre la necesidad de hacer un cuarto que necesitaban ahora. ¿Qué prevalecía? Yo creo que hasta la misma mamá, si estuviera viva, le dicho, hijo, corta el palito de limón, lo sembrás después en otro lado, pero necesitas el cuarto. O sea, hay cosas donde ya la parte sentimental hay que dejarla de lado. Solo lo digo para una reflexión. No sé quién tiene la razón aquí y quién no la tiene, pero lo único que digo es que las comunidades viven de esas empresas. Aquí no hay trabajo. Los gobiernos son generalmente entidades mentirosas que hablan un montón de linduras que en la realidad no existen en las comunidades. Hoy, en otros temas, ya se firmó, ya trascendió, ya firmó el presidente Donald Trump y el acuerdo para que se dé a conocer la lista de los corruptos de Centroamérica. Está hablando de toda la región. No sé si tendrán mucho pool algunos aquí para callar, porque podrán callar en el país, podrán convocar amigos y todo, pero no sé ya a este nivel si podrán convocar a los amigos para que callen o hacer lo que hacían aquellos poderosos de antes, que compraban todas las revistas, todas las publicaciones para que no llegara al país, pero hoy con las redes es difícil. A ver en qué momento sale esa lista. En un momento salió un libro de los Watergate centroamericanos, ¿recuerdan ustedes? Muy interesante, por cierto. A ver si sale esta lista y quiénes aparecen, obviamente, en el caso de nuestro país. El tema del día es el diálogo. Un diálogo convocado donde cada quien está en sus mismas posiciones cerradas. El presidente hace circular desde ayer una imagen de que está abierto al diálogo y que firmó un decreto. Lo señalaba, y por cierto que lo estaban diciendo también en la conferencia de Libre. No se trata de estar en contra de un partido. Un decreto ejecutivo no es vinculante. O sea, quieren jugar con la gente. Un decreto ejecutivo lo aprueba el presidente y lo publica. No necesita socializarlo con nadie y tiene la potestad el día de mañana de quitarlo.
porque él lo firmó. Los decretos vinculantes y que no son a capricho de un presidente son los decretos legislativos, porque tiene que ir a un congreso donde se enfrenta a todas las bancadas y todos tienen que darle el visto bueno, y para derogarlo hay que ir a socializar, y solo las mayorías aplastantes son las que pueden darle vuelta a este tipo de cosas. Entonces, un decreto ejecutivo es engañoso. Entonces la gente dice, sí, tiene voluntad, el presidente firmó el decreto, lo firmó porque él sabe que está en sus manos también el día de mañana deshacerlo. Aquí se habla del Pacto de Cartagena. ¿Se acuerdan ustedes del Pacto de Cartagena, que se dice que le permitía al expresidente Zelaya venir al país y que le perdonaba juicios? Eso no es un decreto, eso no es ley. No es ley porque no entró al Congreso. O sea, el presidente Lobo tenía la potestad de firmar lo que quisiera, él era el presidente, se lo da, una potestad de la ley, pero se la da a él. Otro presidente lo puede dejar sin efecto porque no es ley de la República. Otro ejemplo que les puedo plantear, miren lo que pasó en Estados Unidos con el DACA, este programa de protección. Eran acuerdos del presidente de los Estados Unidos, la potestad que tenía. Entonces, como él lo firmaba, él los puede deshacer. Vino otro presidente, Donald Trump, y dijo que no le gustaban y los quitó, porque no necesita ir al Congreso, son potestades de los presidentes. Así que esto que el presidente firmó es una cuestión que le favorece a él en todo momento. Le favorece porque va a ser a su gusto, y el día que no le guste, no tiene cumplimiento. Lo único que vale es un decreto que llegue al Congreso Nacional. No se trata de estar en contra, se trata de decir la verdad. Es el decreto. Hoy también el Partido Libre dio conferencia y presidente. Y si esa parte de la población no está satisfecha, aquí no hay nada. Firmen lo que quieran y estamos engañándonos solos. Tienen que estar de acuerdo las grandes fuerzas de oposición o las posiciones encontradas. Son las que deben de estar de acuerdo. Las minorías es otra historia. Pero Libre no es una minoría, como tampoco es una minoría el gobierno. Así que aquí, si estas dos fuerzas no están de acuerdo, aquí no hay nada. Aquí nos estamos masturbando la vida. En la palabra si la encuentran pesada, pero esa es la triste realidad. Y bueno, por ahí está la situación. Voy a reflexionar sobre estos temas con el licenciado Julio Navarro, sociólogo, que obviamente pasa pendiente de lo que pasa en el país y hacen sus propios análisis. ¿Qué tal está, licenciado? Gracias a toda la gente que nos sintoniza ya en el Facebook Live también de Radio. Gracias, Rodolfo, por la invitación. Rodolfo, usted iniciaba el programa con una cuestión muy importante, que es sobre la minería. Mire, es uno de los pactos que estamos en deuda en Honduras, man. Porque antes teníamos la visión que nosotros teníamos oro y teníamos plata y hierro, man. Y hoy con el desarrollo tecnológico tenemos una enorme cantidad de minerales que demanda el mundo desarrollado. Pero nosotros necesitamos pactar socialmente y económicamente en Honduras cómo vamos a hacer eso. Porque si no, siempre van a haber conatos de oposición de ese tipo que tienen una visión muy comunitaria, muy local sobre la explotación de los minerales, pero no la visión de país que debe tener en de explotar al máximo esos recursos. Pero nosotros nos entretenemos, Rodolfo, en el diálogo político.
Mire, hace años estamos cuestionando el modelo político de Honduras y no nos hemos detenido a discutir el modelo económico que tenemos en Honduras. Los remiendos que le han hecho al modelo económico han dependido fundamentalmente de lo que dice el Fondo Monetario Internacional, pero no la dinámica de nuestros empresarios o de nuestros inversionistas. Entonces ahora hemos heredado otra cuestión que antes no la teníamos. Antes, después de las elecciones, habían por lo menos año y medio de paz, de tranquilidad. Recuerden, mientras aparecía alguien que se lanzaba. Entonces el sector privado, el sector inversionista, al menos sabía que en ese año y medio iba a tener otras condiciones de estabilidad, de entendimiento del gobierno con todos los sectores. Hoy no. Después de las últimas elecciones hemos heredado una inconformidad increíble en que nadie está conforme de lo que pasó en el proceso electoral. Entonces se ha venido hablando de un diálogo. Y mire cuánto tenemos ya. Estamos en el mes de agosto en ese diálogo de entretenimiento, de engañarse, de autoproclamarse, de buscar vanguardismo dentro de ese diálogo. Y el presidente de la República, como responsable del Ejecutivo, viene hasta el 14 de agosto a emitir un acuerdo ejecutivo que facilite o que le dé legitimidad al diálogo político. Y ya usted explicaba cuál es la diferencia de un decreto legislativo y de un acuerdo. Entonces, 14 de agosto, a mí me parece que a esta fecha ya es muy tarde para que el presidente de la República haya entrado con un acuerdo a buscar darle legitimidad y entonces yo creo que los otros partidos o el Partido Liberal fundamentalmente y narrarla con alguna debilidad pueden sacarle ventajas al presidente de la República. Yo sospecho que los liberales fundamentalmente van a este diálogo para cumplir con el protocolo, para dar un mensaje a la comunidad internacional vigente en Honduras de que ellos no están resistentes al diálogo y que pueden ser protagonistas en un próximo gobierno y no aparecer como intransigentes o personas ajenas a un entendimiento. Porque el Partido Liberal debe saber a este momento que la fuerza política que tenía el presidente de la República ya no existe. O sea, el Congreso Nacional a nivel de la bancada del Partido Nacional se ha descompuesto. Y la gobernanza, enorme gobernanza que tuvo el presidente de la República en el manejo de los poderes del Estado, judicial, legislativo y otros aparatos institucionales, ya no existe. Permítame, en el Partido Nacional ya hay posiciones que discrepan del mando único que tenía el presidente de la República. Por eso usted está hablando de el poder que tenía el presidente de marzo a esta fecha. Está disminuido. Está disminuido por una división real que existe. O sea, ese comunicado que emitió el Partido Nacional y donde sale Toño Rivera dándole odas casi al presidente, ¿es más protocolario, cree usted? ¿Es más para vendible pero no tragable? Claro, yo creo que es más protocolario para darle una fortaleza al partido en las mesas de negociaciones frente al partido Liberal. Pero de todo es conocido, mire, que a raíz de las acusaciones que han habido contra diputados, el rumor que existe en todos los sectores de la población de que hay otra lista más amplia y donde van más diputados nacionalistas que liberales que serán sometidos a los tribunales, eso resiente a una buena cantidad de diputados dentro del Congreso Nacional, porque ellos siguen creyendo, estos diputados, que todavía el presidente de la República tiene el control de todo ese aparato judicial, de ese aparato administrativo, porque ellos no analizan que en todo este tiempo, miren, en todo este tiempo,
de dejar hacer, de dejar pasar, de que se canse la oposición, de que se olvide la oposición. Mire, la variable externa de los organismos internacionales que vigilan y tutelan los procesos políticos de nuestro país pareciera que han adquirido fuerzas. Para nadie es un secreto que los tweets que menciona la embajada americana tienen enormes simpatías de apoyo a lo que está pasando en los tribunales de justicia. Aunque algunos conservadores ahora detestan a la embajada. Algunos ultraconservadores ahora es que son... claro. Ahora adoptan el gringo go home, ¿no? Y le dicen al revés, Rodolfo. ¿Sí? Los que antes decíamos fuera, sí. Ahora decimos... Gringo go home, ahora es welcome to you. Vengan. Entonces, imagina lo que hemos llegado. Sí. Lo que hemos llegado a esta situación. Debemos de reconocer, y el gobierno debe reconocer, que hay una crisis política en el país distinta a todas las otras crisis que habían habido. Que antes, cuando tuvimos crisis, recuerda el 85, los militares tenían capacidad de tutelar el proceso político de Honduras y los militares obligaron a los partidos a negociar. Hoy los militares, como fuerza tutelante del proceso democrático de Honduras, han desaparecido. A menos que los norteamericanos los convoquen de lo poco que queda de las Fuerzas Armadas para que puedan actuar. Yo sigo creyendo, Rodolfo, que en este momento la capacidad que tiene el presidente de la República para lograr un acuerdo con Partido Liberal y con Narrala es muy precaria. Y que estos dos, Narrala y el Partido Liberal, van a estar ahí unos días por hacer protocolo. Quiero irme en eso. Usted dice que Luis Zelaya o el Partido Liberal y Salvador Narrala, que no tiene partido obviamente, pero que el peso de él está en que fue el candidato de una alianza y que para un gran sector de la población es el ganador de las elecciones. Usted dice un protocolo. En el Partido Libre hoy le recordaron a Luis Zelaya, decía doña Rixi, dice que le recordaban a Luis Zelaya y a Salvador Narrala, o se les olvidó, decía que Jo surge de un fraude. Entonces, ¿se les olvidó o están estratégicamente en...? No, mire, ellos no es que les ha olvidado, pero sí ellos ven la posibilidad del reemplazo. Y ellos creen que puede haber una convocatoria de elecciones adelantada. Y que ellos necesitan mantenerse con beligerancia y ser partícipes de esa solución. No aparecer internacionalmente como intransigentes. Claro, no aparecer internacionalmente como intransigentes. Porque el lío de que estar intransigente es coincidir con Mel Zelaya. Y eso, al coincidir con Mel Zelaya, en muchos sectores de la población hondureña no cae bien. Incluso internacionalmente en algunos sectores divididos. No cae bien. Entonces puede ser que analicen. Suficiente con que Mel haga la oposición a este diálogo, que puede empujar, Rodolfo, mire, puede empujar este diálogo a que, como el Partido Libre está haciendo la oposición a esto, el gobierno pueda realmente aflojar. Pueda aflojar en aquellos elementos que han sido totalmente intransigentes. Porque en su momento, antes de las elecciones, pudieron haber negociado reformas electorales, las aprobaron en el Congreso. Ahora, ayúdeme, ¿aflojar qué? O sea, don Juan, en este momento yo creo que si le dicen afloje cualquier cosa con tal no deja la presidencia, entonces su situación está bien fácil. ¿Qué podría ceder él? Si lo que no quiere soltar y que se siente consolidado cuando aparece como hoy a mediodía con representaciones diplomáticas internacionales, se siente como consolidado a nivel internacional. En el país, todavía con los grandes resabios y la falta de aceptación de un buen sector de la población. Recuerde que el apoyo internacional que tiene este gobierno está en función de no crear un vacío que pueda anarquizar el país. Y eso uno lo debe... tensa calma, más tensa uno lo debe de entender. Pero mire, según los que tienen información, en el Partido Nacional ya hay dos figuras: presidente del Congreso y presidente de la República. Los 61 diputados que tiene el Partido Nacional en el Congreso Nacional ya tomaron partido por una corriente y por otra corriente. Cosas inéditas dentro del Partido Nacional. Y se lo dicen muchos. Nunca una bancada nacionalista estaba propensa a dividirse. Hoy sí,
porque hay otro elemento. Hay una amenaza de un poder del Estado, de un poder judicial del Estado sobre esos diputados. Y venimos de una tradición, Rodolfo, donde la Corte Suprema de Justicia nunca discrepó de lo que quería el poder ejecutivo. Recuerda, mandaron reformar los artículos, hicieron esto, hicieron lo otro, etcétera. Pero ahora los requerimientos sí hay un margen de discrepancia de lo que hace la Corte con relación a lo que pueda querer el poder legislativo. Y entonces ahí viene la sospecha en los políticos. O sea, el presidente de la República es tolerante a lo que les está pasando a los diputados del Partido Nacional. Es capaz él de levantar la mano para poderlos sacarlos de esas controversias que tienen o no. Porque el presidente siempre ha dicho una frase, Rodolfo. Primero dijo, caiga quien caiga. Y dijo, todos debemos de someternos a la justicia. Mire, cuando alguien en el Congreso Nacional siente que él está de alguna forma involucrado en procesos sospechosos y que el mero jefe del partido como tal diga todos deben de ir ahí, esa gente se siente huérfana. Y entonces puede hacer que ande buscando otro tipo de coalición. Eso va a llevar, mire lo que le digo hoy en día, eso va a llevar a que sea Mel Zelaya el que termine negociando con Oliva las reformas que puedan darse. Recuerde usted que se habla mucho, al expresidente Zelaya se le acusa de todo, de negociar así a escondidas, por usar un término más amigable, a escondidas con el mandatario Juan Orlando, y de negociar también con Mauricio Oliva. O sea, al expresidente Zelaya lo acusan o se le señala de ser un hábil negociador con quien sea y disociador. Hasta el mismo tiempo se le vende como un disociador. Claro. Recuerde ¿Cuál será tan hábil que se los duerme a todos? Rodolfo, aunque no ha ganado Rodolfo, ¿qué comenzó aquí primero? Unos autoconvocantes del diálogo, ¿recuerdan? Sí, sí. Que no tuvieron éxito. Después aparece la ONU, que para el tiempo que ha estado, han fracasado. Después, mire, para poder nombrar el representante de la MASI, le meten al presidente de la República de que puede haber un diálogo con la OEA. Ese diálogo pendiente con la OEA no ha prosperado. No ha prosperado. Pero también el presidente del Congreso Nacional abrió otro diálogo. Diálogo interbancadas. Que es, Rodolfo, cómo en Honduras se han resuelto los problemas políticos. Entre políticos. La negociación entre bancadas del partido. Bancadas que antes tenían mayor capacidad de entendimiento que ahora, porque hay unas nuevas generaciones que no tienen los atributos que tenían los de antes del viejo bipartidismo. Pero siempre ha habido la sospecha, Rodolfo. ¿Habrá algún diálogo entre el presidente de la República y Libre? ¿Habrá? Siempre está esa sospecha. Siempre está la sospecha. Libre se enoja, pero uno conociendo la capacidad gerencial de la política que en los últimos años ha tenido Mel Zelaya, no puede descartarse. Sí, se le acusa de Ahora, ¿puede trasladarse ese diálogo político al Congreso Nacional y negociar con una parte de la bancada numerosa del Partido Nacional reformas de otro tipo? No sé si usted comparte eso, solo quiero, si comparte el hecho de que es que en esos diálogos, y no estoy diciendo que así sea, pero siempre se dice que existen esos diálogos a puertas cerradas o a escondidas, en la oscuridad, como usted quiera, entre el mandatario Juan Orlando Hernández con el expresidente Zelaya, y se habla de negociaciones de juicios, aceptar cuántas cosas por juicio, se vende, eso es lo que más se comenta. A este momento ya no hay espacio para eso. Pero usted sabe qué es lo que se habla, claro. La gente dice, lo que están negociando es juicio, no tocar unos a otros. Esto que usted decía, caiga quien caiga, aquí como el comercio, como decía, restricciones aplican. En mi caso no. Sí. La restricción es que caiga quien caiga, pero menos un sector. Eso se ha descompuesto.
Esos entendimientos ya no... Mire, uno escucha declaraciones públicas que todo el mundo sabe. Que aquí siempre el partido que perdía, el partido ganador le pagaba la deuda. Y se le pagaba como la pagaron ahora. Pero eran otros líderes que manejaban los poderes del Estado. Que sabían que si yo le entrego dinero a usted, tengo que cerrar aquella válvula de allá, no me vayan a descubrir. Tengo que cerrar la otra, tengo que cerrar la otra. Hoy, mire, hay toda una gente Nobel dirigiendo esas instituciones del Estado que no previeron lo que le pasó al ministro de la SAC, lo que le pasó, y entonces hoy está en los tribunales. Eso es inédito en Honduras. Parar eso con una opinión pública súper informada que hay ahorita a través de las redes es muy difícil. Parar eso. Inquisidor al mismo tiempo. Claro, parar eso con las simpatías de la embajada americana a eso también es muy difícil. Por eso yo creo, mire, que el presidente está en una situación difícil. Y le voy a mostrar por qué también. Mire, el presidente de la República insiste con mandar a don Eval a que dirija eso. Y ya vimos que don Eval no tiene la capacidad política ni tiene la estrategia necesaria como para poder resolver una crisis de este tipo. Eso, Rodolfo, genera también problema al interior del Partido Nacional. Y yo siento que porque para eso hay negociadores. Yo siento que quizás tenga la capacidad, nadie es experto en todos los temas, por supuesto, nadie es experto en todos los temas, que a él creo que abusan poniéndolo en todos los temas. Pero siento que es que perdió la humildad. Cuando usted lo escucha hablar en cualquier foro, en cualquier disertación, se nota aquella posición tan sobrada de yo lo sé todo, ustedes son los grandes equivocados. O sea, él demuestra una soberbia que creo que lo que provoca son anticuerpos. Donde él habla genera más anticuerpos que simpatía. No convence, genera más anticuerpos. Claro. Y en el caso del Partido Nacional, que quería no dejar pasar este dato, es que cuando usted dice el Partido Nacional, el mandatario está en una situación bien complicada. Yo no sé si la gente se percata que pareciera que la gran simpatía de esa base que llevó al poder a don Juan Orlando la tenía don Porfirio Lobo. Lo que le pasó a don Porfirio Lobo con su Roselena le generó todo eso, sumado a lo que le venía a los diputados. Entonces, tiene más simpatía don Porfirio dentro del Partido Nacional que el señor Juan Orlando. Rodolfo, es otra de las prepotencias que me parece a mí cometió el partido, cometió los poderes del Estado con la esposa del presidente Porfirio Lobo. Presidente Lobo, que puede hacer que en el fondo ese era un mensaje para amedrentar, pero que ese mensaje más bien se ha revertido. Muy mal calculado. Muy bien revertido, porque el olvido que tenía Pepe Lobo más bien ha revivido simpatías, porque lo ven como una víctima con relación al trato que se les da a los a los otros. Y Pepe me parece a mí que ha sido muy franco en decirlo. Sí, no se ha ocultado. Esto es una conspiración de tal y tal tipo. Entonces, Rodolfo, volviendo, mire, el presidente de la República le urge en estos próximos 15 días lograr un acuerdo en esa mesa de la ONU. Si dentro de 15 días no logra ese acuerdo, dentro de la ONU va a ser Oliva el que va a lograr los acuerdos con los otros partidos, incluido el Partido Libre. Ahora, yo no veo por dónde. Antes que continuemos, gracias Roy Zúñiga, que nos escribe, dice que las Fuerzas Armadas, ¿quién puede medirle el comportamiento a las Fuerzas Armadas si no está cumpliendo con su rol de defender a nuestra soberanía? Responde, dice la persona, Javier Vallecillo también escribe, bueno, lo dije una vez y lo vuelvo a decir, solo tienen que agarrar a ese, bueno, ahí es una palabra que no voy a usar, don Juan Orlando, de la mano y sacarlo. Dice aquí, gracias a otra persona que aquí se identifica con el programa, Santos Aguilar. Otra persona dice, saludos, lo escucho desde Omoa, gracias Luis Aciego. Edwin José Corrales, saludos desde el municipio del Corpus.
Y aquí también tenemos a un amigo que nos sintoniza, dice en Estocolmo, gracias, que siempre están en sintonía por este es en el Facebook Live, en el WhatsApp. Y tenemos aquí, ese presidente es corrupto, dice una persona. Buen día, la bancada nacionalista, al pedirle que la incluyan en el diálogo donde no tienen nada que hacer, da la sensación de que le tienen desconfianza a Jo y chantajear con no aprobar nada si no están ahí en el diálogo. Así lo escribe Luis Salvador, bueno, Luis Salvador y Jo y los demás, dice aquí. Bueno, eso es parte de los mensajes. Vea, también con el diálogo el Partido Liberal puede ganar en disminuir la figura de Narrala. Ahora, solo permítame, 15 días si no logro un acuerdo. Si usted me dice 15 días, yo le digo, así como están las cosas, usted escuchó la posición de Libre, escuchó la posición del Partido Liberal, yo no veo por dónde hay un acuerdo. Sinceramente, pero no veo tampoco, por dónde. Yo creo que a los liberales tampoco les interesa un acuerdo. Narrala sí puede ser que le interese un acuerdo, porque la posición de Narrala también se viene descomponiendo. Porque Narrala le falta organización. Narrala, usted ve en las redes, hoy le dicen cuáles son sus diputados, con los que usted va a aportar soluciones, con una bancada del Partido Nacional dividida. Libre va a ser una balanza muy, muy importante dentro del Congreso Nacional. Pero en el Partido Liberal también, dividida su bancada. Recuerde que el mayor liderazgo de la bancada del Partido Liberal la tiene Elvin Santos. Y el actual presidente del Central Ejecutivo poco ha hecho por ganar ese tipo de simpatías de la bancada para parecer un partido fuerte. Por eso es que creo que a los partidos de oposición no les conviene llegar a acuerdos ahorita, sino que necesitan que el gobierno se desgaste más, que el gobierno se sienta un poco más disminuido. Bueno, el presidente ha dejado de confiar en su partido, Rodolfo. Y hoy confía nada más en Eval, que Eval le garantice la posición del presidente de la República. Recuerda que cuando uno está en el poder, al final queda rodeado nada más de los amigos leales. Porque mire, nosotros tenemos unas debilidades sobre el diálogo. Los viejas personas que entablaban diálogos aquí ya desaparecieron. Ese vacío lo ocupó Arturo Corrales, que era el canciller de los conflictos interpartidarios en Honduras. Pero Arturo pareciera que está de vacaciones, esperando mejores condiciones para resurgir. Sí, y entonces le mandan gente sin experiencia. Yo recuerdo un día que salió ahí el muchacho Kilbert diciendo unas cosas que realmente no se habían manejado en la mesa, y eso más bien encandiló al Partido Liberal, cuando en un diálogo usted tiene que ser sumamente prudente. Claro, entonces, ahora, ¿necesita el país un diálogo? Sí lo ocupa, pero para encontrar soluciones sostenibles políticamente. Ayúdenme. Pero no para encontrar soluciones inmediatas. Usted me deja confundido con algo. Le repito, estoy con el licenciado Julio Navarro, sociólogo, catedrático universitario. Usted me deja confundido que a Salvador sí le conviene, me dice usted, pero ¿en qué gana Salvador en esto? ¿En qué gana si Libre está diciendo que renuncie Juan Orlando y que le entregue la presidencia a Salvador? El otro quiere elecciones. ¿En qué le favorece a Salvador un acuerdo en este momento? Mira, a Salvador también le conviene rápido, porque Salvador todavía tiene mucha simpatía en el electorado nacional. Todas las simpatías, en la medida en que él vaya comprometiéndose de otra forma con la crisis que hay, puede irlas perdiendo. Él recuerde que Salvador tiene pendiente de organizar un partido, y el reconocimiento y organización de ese partido depende del Partido Liberal, del Partido Nacional y de la Democracia Cristiana en el Tribunal Supremo Electoral. Y no crea que estos partidos van a correr a inscribirle un partido a Salvador Narrala. No, prefieren mantenerlo así. Entonces, un candidato, mire, en una negociación, un hombre como Salvador Narrala, sin partido y sin diputados, en un proceso de negociación, ¿a qué compromisos puede llegar? En un pacto, Rodolfo, se asumen compromisos de acuerdo a la fuerza que usted tiene. Los armisticios son en función de eso. Yo comparto lo que usted dice y tiene toda la lógica y el peso. Salvador no tiene un partido.
El general Romeo Vázquez Velázquez tiene un partido. El otro muchacho tiene a la UD como un partido. El Pino, los que están ahí tienen un partido. Pero Salvador solo tiene más fuerza. Claro. Salvador solo, como fuerza independiente, le gusta, no va a tener un peso. Esa es una realidad, no me la estoy inventando. Mire, Todos Salvador tiene fuerza en una peso sola. que todos estos que le estoy mencionando. Rodolfo, Salvador tiene peso en una solución electoral. Pero en una solución como la que hay ahorita, que se daría, ¿va? Cuando ese decreto que emite, ese acuerdo que emite el presidente de la República, Salvador está débil ante eso. Porque el presidente de la República reclama la institucionalidad, menciona unos artículos ahí, ¿va? Para poder resolver esta crisis. Y entonces Salvador ante ahí es muy débil, sumamente débil. Contrario al Partido Liberal y contrario a los otros partidos que usted mencionó, que sí tienen fuerza en el Congreso Nacional mínima, pero para sumar una mayoría son suficientes. Sí. Entonces, Salvador le urge hacer esto. Son parte de ese coro. Le urge hacer eso antes de que Libre vaya a haber una ventana que le permita entrar, con soluciones más a corto plazo, y que esa entrada de Libre pueda quitarle simpatías a la gente que está con Salvador Narrala. No veo por dónde, le digo, porque Libre tiene un peso, una presencia, tiene el peso del expresidente Zelaya, pero no es el peso para ser candidato. Porque mantiene su simpatía con su sector, pero mantiene los mismos anticuerpos que tenía antes. No ha podido romper recuerde eso. que Mel no va a poder ser candidato porque la reelección dejó demasiado olor a sangre, ¿va? Y la gente no va a querer volver por ese camino, ¿va? Porque la gente condenó todo lo que es proceso de reelección, sea por la vía ¿Para qué no sabemos si esto lo termina avalando? Sea por la vía que se haga. Pero no hay otro líder. Si usted se fija, en Libre no hay otro líder. La figura de peso sigue siendo don Manuel Zelaya. Salvador cometió el error que lo empujaron antes de tiempo a romper con Libre, ¿va? Salvador debió sostenerse, así como los entrenadores sostienen un cambio aunque el jugador esté lesionado, ¿va? Salvador debió sostenerse. Desafortunadamente, me parece a mí, a Salvador le hicieron una asesoría políticamente perversa, ¿va? ¿Y qué sabemos si es cierto? Digo que sabemos porque no son versiones que surgen pero no comprobables. O sea, nadie ha estado ahí para decir que le dijeron desvincúlese o desmárquese del expresidente. Eso está por ahí, pero no hay quien lo diga. No, y eso se puede ver incluso con Luis Zelaya. Luis Zelaya bajó su acción mediática en ofender. Hasta ahora está volviendo a enfrentarse a decir cosas de Libre, pero antes no, va, porque él creía que Libre podía entrar en una negociación de fuerzas de oposición. Pero Mel sabe que el gobierno de don Juan Orlando viene en un proceso de debilitamiento increíble y que al final el gobierno no va a tener capacidad de negociación con esos partidos de oposición, que la capacidad de negociación la van a tener otros y no el presidente de la República. Entonces se van a ir desmarcando de la influencia del presidente y le digo, va a quedar, yo a veces atribuyo que va a quedar solo. Ahora, cuando puede quedar solo, pongámosle que el gobierno se ha debilitado, que don Juan ya no controla todo, es una realidad, ¿verdad? Que el Congreso Nacional, que don Mauricio Oliva es real, que ya tiene mucha gente, es más, que quieren que sea candidato del Partido Nacional, es una realidad, y otros quieren generar la controversia entre Tito, el señor Reinaldo Sánchez, que no tiene madera de líder, pero que lo quiere meter a la fuerza en esto. Si bien es cierto eso, también, yo no sé si yo me equivoco, le ayuda mucho a don Juan prolongar todo esto, Sigue su gobierno, las fuerzas altamente conservadoras del país finalmente siempre se acomodan al poder. El hombre gana tiempo, está ahí. Cuando vienen las elecciones logran componer. Este país es bien... Somos emotivos y olvidamos con cualquier otro hecho en Honduras. Claro, mire, Honduras necesita encontrar un camino para resolver esta crisis política en que estamos. Porque, mire, el no resolverla pueden ser ganancias para políticos, pero sin duda perjudica la estabilidad económica y social del país. No podemos vivir pendientes a este momento
de todo ese tipo de cuestiones. Por eso yo creo que el diálogo debe tener simpatías de la población, simpatías de medios y todo, para encontrar un acuerdo, pero no cualquier acuerdo. Un acuerdo que se logre en ese diálogo y que cuando pase al Congreso no encuentre los votos necesarios para hacer viable ese pacto, de nada nos habrá servido. Yo me quedo pensando, ¿cuál sería el primer gran acuerdo? O se van a ir por las ramas con cositas que no pesan, con cositas cosméticas, como esos conflictos que dicen, hemos resuelto el 80% de las exigencias, pero no han llegado al punto que lo divide, que el 80% solo son remiendos. ¿Cuál sería ese pacto que le daría tranquilidad a este país? Para narrarla, ¿cuál es el punto fundamental de un pacto? Que le reconozcan que ganó la elección. Aunque no se la den la presidencia. Una cuestión de ego. ¿Cree usted no se la den? Aunque no que lo reconozcan que él ganó. Que la reconozca que él ganó. Sería una cuestión salida de ego. de narrarla. Que se adelanten las elecciones. Y eso, Rodolfo, depende mucho de lo que pasa en Nicaragua. Mire, la solución a la crisis de Nicaragua va a ser también solución a la crisis de Honduras, porque puede ser que estén viendo la relación. O sea, que en uno u otro sentido eso va a tener incidencia en nuestro país. Entonces, a Salvador le interesa eso. Ahora, Luis Zelaya, a raíz de los resultados electorales que tuvo el Partido Liberal, puede hacer que no esté interesado en una convocatoria a corto plazo de elecciones, porque el partido como tal puede hacer que no esté preparado para llegar. Salvador sí. Incluso Libre, yo creo que no está del todo preparado para una reconvocatoria a un proceso electoral, porque hay mucho conflicto al interior incluso de Libre. Entonces, Salvador va a ser el gran disidente de ese diálogo. Rodolfo, ¿en qué le conviene a Salvador que se apruebe una segunda vuelta? Él necesita armar un partido. ¿Le van a permitir armar ese partido? Depende de los otros partidos. Salvador, ¿en qué le conviene que haya nuevos representantes en el Tribunal Supremo Electoral? Si él quedaría fuera porque no tiene partido. No tiene partido. Quedaría fuera porque no tiene partido. ¿En qué le conviene que se distrite el voto electoral? Si Salvador, sus aspiraciones han sido eminentemente presidenciales y no de tener diputados. Un parte por lo que decía usted, por su ego. Él quiere ser presidente. Él no le interesa quién es alcalde, quién es diputado, pero quiere el presidente. Entonces Salvador va a ser el primer disidente de ese diálogo. Tiene lógica. Él tiene una posición, una simpatía, pero no tiene gente realmente. Tiene gente que lo sigue, pero no tiene gente en sus bases con la que puede contar, con la cual hacer peso, y no tiene ninguna organización. Ahora, quiero en ese punto que dice usted, adelantar elecciones. Si usted mira, adelantar elecciones, si se acordara eso, adelantar ¿para qué? Para 2, 3 meses antes, porque organizar un proceso electoral comienza primero los líos de los mismos partidos, cómo sacar un candidato. Vienen los líos de los partidos, podrían pedir hasta prórroga después, porque ningún partido realmente está preparado para ir a un proceso en este momento, así corto, ninguno. Y organizarla le va a llevar cuánto tiempo, luego le van a meter, y creo que eso estratégicamente el Partido Nacional usó, hablar de una nueva identidad, porque es darle larga, es decir, si se convocan nuevas elecciones, vamos a decir que no se puede ir sin la nueva identidad, y la nueva identidad la van a licitar. Yo creo que el Partido Nacional nunca le ha interesado la nueva identidad. La está utilizando para darle largas ante una posible convocatoria de elecciones. Claro, está abriendo otros frentes que puedan darle legitimidad a un proceso poniéndole obstáculos electoral. al camino. ¿Cómo vamos a ir a elecciones cuestionadas con la misma tarjeta de identidad que hemos tenido? Entonces, no, hombre, documentemos y esperemos. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Sí. Salvador tiene paciencia para esperar todo eso. Puede hacer que... Y 2 años más el tiempo. Y 2 años más. Mire, hoy el Partido Nacional preferiría tener al Libre ahí en el diálogo que tener a Salvador. Claro, si estuviera Libre y no Salvador, la historia cambia. Por eso es que le digo, la asesoría que le dieron a Salvador Nazarra fue equivocada, pero puede ser por la otra variable que dice usted,
que dependía mucho del exterior. Usted necesita desmarcarse del libre y verá que va a tener los frutos que le ofrecieron a ese momento, pero que no hay el suficiente apoyo externo como para que eso se dé. Yo le voy a ir con franqueza. Si pensáramos en el país como tal, deberíamos de llevar a un acuerdo de adelantar elecciones. Ahora, le voy a decir algo. Un poco más transparente. Se miró aquí que los movimientos o los partidos que simpatizan con una izquierda se fueron debilitando, producto de lo que pasa en Venezuela, que es real. Ese bloque del sur cayó mucho. Pero el triunfo de Manuel López Obrador aquí cambia la historia. México no podemos perder que es una fuerza bastante grande. Y López Obrador creo que va a simpatizar más en acuerdos por estos lados, por otros partidos, que con los partidos conservadores del país. No sé, tal vez Salvador, estoy equivocado. Rodolfo, ¿sabe que hay debate ahorita en México en los grupos de poder? Del error que cometieron en hacerle fraude hace 12 años a López Obrador. Lo hicieron líder, Dice, lo consolidaron. hace 12 años López Obrador habría llegado con un Congreso controlado por los partidos, con un Senado controlado por los partidos, con gobernadores del PAN y del PRI. Y lo liquidamos, dice. 12 años después llega y barre con toda la estructura política anterior México. ¿Eso puede pasar aquí? Bueno, es que mire, aquí lo que usted está diciendo es correcto. Si la ambición no hubiera carcomido ese deseo del Partido Nacional o del mismo presidente, si hubiesen dejado que Salvador asumiera la presidencia, iba a ser el presidente más débil, sujeto a los capricios del mismo Partido Nacional. Claro. El Partido Nacional tenía cuántos diputados y los tendría, los mismos 60 y tantos diputados. Salvador sin diputados, libre con otra bancada. Ahora a esta hora viene roto con libre ya. Esto habría posiblemente en un acuerdo directo con el Partido Nacional, y el Partido Nacional con esa ventaja de poder volver al poder en la presidencia de la República, pero calcularon mal la ambición. Yo le hubiera dado, dice, es un presidente débil, depende de nosotros. ¿Quién tiene la Corte Suprema de Justicia? La tiene el Partido Nacional. ¿Quién tenía el Ministerio Público? Lo tiene el Partido Nacional. ¿Quién tiene el Tribunal Superior de Cuentas? Lo tiene el Partido Nacional. Todas las instituciones controladas por el Partido Nacional, menos un presidente débil. A este momento esos partidos estuvieran pidiendo adelanto de elección. Sí, efectivamente. Estarían en eso precisamente. Claro. Y hasta podían sacar al presidente por incapaz, por lo que quieran, si hubieran inventado cuantas cosas, porque iba a ser un presidente débil, Salvador. Tenía que ser muy ágil. Eso es lo que Max Weber planteaba. Lo que usted dice con Manuel López Obrador. En la asociación hay que ser sumamente racional. Racional, pero cuando uno se va obcecando de que hay personas providenciales. O cuando se aferra al poder, cuando se aferra. Y por eso le digo, quien pierde es el país. Mire, el país ha perdido una gran cantidad de oportunidades en que, Rodolfo, hemos descuidado los otros elementos. Le voy a poner ejemplo. Mire, el Tratado de Libre Comercio que firmamos en el 2005, muchos de los productos, Rodolfo, que vienen del exterior ya terminaron la salvaguarda. Le voy a poner un caso. Sí, todos los vehículos made in Estados Unidos ya no deben de pagar impuestos. Porque es libre comercio. Sí. Ahora, pregúntese usted, ¿el país necesita esos impuestos que pagan los vehículos que vienen de Estados Unidos? Sí los necesita. ¿Se ha detenido el gobierno y todos los sectores? ¿Cómo compensan eso? No, porque estamos atendiendo la agenda. Son temas que están opacados favorablemente para la imagen del gobierno. Mire, ya pasó la salvaguarda del maíz blanco, maíz amarillo. Culturalmente el hondureño le gusta el maíz blanco, pero a nivel de necesidad le come tortilla amarilla. Como el frijol rojo. Traído con maíz, que es para producir alimento de animales, no para consumo humano en forma directa. Mire, todos esos temas están ahí olvidados. Y que ojalá que la empresa privada los trajera, para que también hay que opinar sobre eso de un pacto fiscal. Rodolfo, usted va a ver ahorita las penurias que pasa cualquier pequeño emprendedor que no puede vender un producto porque no está registrado en el SAR. Y era un productor realmente informal, totalmente informal. Sí. Le voy a poner un caso. Fíjese que en la Liga Nacional de Fútbol hay una discusión
que ahora no le puede pagar a los árbitros. Antes, mire, había un partido, le pagaba a los árbitros. Ahora no. Los árbitros tienen que tener facturas para poner de que recibieron el pago. Y hay que deducirles el 12.5% del pago de ese tipo. Entonces estamos, mire, ante escenarios fiscales nuevos, sin crear condiciones de estabilidad a la inversión privada en Honduras, que es muy fundamental. Alguien le pregunta aquí, Mel está jugando al desgaste de Jo, entonces está jugando a volver a elecciones con el mismo proceso, o me equivoco, dice la persona. No se equivoca, caballero. Mel está a la expectativa de que el gobierno vaya y vaya y vaya desgastándose y que el Partido Nacional en su interior siga un proceso de descomposición partidaria en cuanto a la gente que está actualmente en el poder. Yo me parece que a eso está apostando Mel desde su observatorio político. Porque mire, a Mel como líder de Libre, nadie lo ha podido convencer que se acerque al diálogo, porque él considera que ese diálogo puede ser una maniobra que le pierda a él simpatías de su partido. Salvador también lo debió haber entendido en un momento, pero él creía que el Partido Nacional estaba tan azorado por las cosas que pasaron después de las elecciones que iba a estar debilitado. La historia nos ha dicho, le dieron largas. Y entonces ahora que el presidente de la República tiene cierto grado de desesperación para resolver esos problemas, Salvador y el Partido Liberal, me parece a mí, por simpatías de afuera, acuden al último capítulo del diálogo de Naciones Unidas, que para mí es un diálogo fracasado. Y seguiremos aquí estando nosotros dependiendo de los tuits de la Embajada de los Estados Unidos, aunque hoy las fuerzas conservadoras, como decía, se asustan. Y Rodolfo, hay una razón por qué decir que la embajada, mire, ¿cuándo los norteamericanos estuvieron interesados en la corrupción en Honduras? Nunca. Los norteamericanos estaban interesados en que nosotros les diéramos garantías de seguridad. Pero hoy han relacionado que la migración atenta contra su seguridad, que ya no solo pueden entrar hondureños, sino otro tipo de gente por la frontera, atenta contra su seguridad, y que la seguridad, la migración, está relacionada con la corrupción. Cuando usted ve que 200, 300, 200 millones para apoyar pequeños agricultores los sacan para dárselo a los políticos, eso tiene un efecto en la migración. Al que le daban el bono ya no se lo dan, no le queda más que irse. Por eso los norteamericanos están poniendo el dedo. Rodolfo, usted estaba así por ti, hombre. ¿Cuándo los norteamericanos exigieron que se sancionaran los que participaron en el Banana Gay? Nunca. ¿Cuándo dijeron que les quitaran los bienes? Nunca. Y ahora exigen. Los mismos militares. Los mismos militares que terminaron. Y ahora exigen. ¿Por qué exigen? Porque quieren crear lecciones. Porque ellos pueden suponer que si mejoramos las condiciones de inversión en el país, de generar empleo y todo, podemos reducir el proceso acelerado de migración que hemos... Por la pobreza que genera. Pero lo ideal es, Rodolfo, que nosotros tuviéramos un sistema judicial, ¿va? Que no estuviera pendiente de los tweets que manda la embajada americana, ¿va? Sino que estuviera pendiente del justo proceso conforme a las leyes que tenemos para aplicar la justicia. Nosotros como hondureños tenemos que ser muy, muy sinceros, muy honestos. La intervención y la autodeterminación de los pueblos es lo que debe de prevalecer, la autodeterminación de los pueblos. Pero en nuestras sociedades estamos muy claros que es que la institucionalidad en países como Honduras no existe. Existe el poder de un poderoso. En Honduras es el que tiene el poder. La ley la tiene el que tiene el poder. Eso es en Honduras. Entonces, si solo con una regañada o 3 palabras de la embajada se van a poner orden, pues la gente quiere eso. Claro. Alguien tiene que poner, porque no se cree en el Poder Judicial, porque no se cree en el Ministerio Público, como no se cree en nada. Entonces, la gente, el que quiere que cambien las cosas, dice, pues que los regañen desde afuera. Que los regañen desde afuera. No queremos que nos impongan gobiernos,
pero que sí que pongan orden en esto, que nos democraticen a fuerza. Claro, todo esto que hace la embajada americana, que no lo dice textualmente en un comunicado ni nada, sino que a puros tweets de simpatía, ¿va? Ojalá que nos ayudara, Rodolfo, a crear institucionalidad, hombre. Tenemos que ser honestos. A que no volvamos a tener nosotros. No nos olvidemos que también que somos un país tercermundista altamente dependiente. Poderes sometidos a otro poder del Estado, eso ya no debía de ser. Sí, y aún así, con esa división que usted habla, aún así usted no mira un Congreso que se desmarca totalmente. Y no desmarcarse por desmarcarse, porque estamos enojados, sino los partidos políticos, ¿qué debieron haber hecho? Partido Liberal debió haber sacado un comunicado de que el Partido Liberal no avala que todos los diputados que están sometidos al juicio de Pandora sigan en el Congreso Nacional. Eso el partido le está dando un mensaje. El Partido Nacional debió haber sacado otro mensaje. ¿Para qué? Para salvar las instituciones políticas. Eso es lo que tiene Pero el lío. Actualmente, mire, no dicen nada. Pero eso es lo que tienen el lío, porque hay un sector del Partido Liberal que quieren que defiendan a los que están acusados. Por el lío, pero el Central Ejecutivo no ha dicho nada. Rodolfo, ¿qué dice la ley? Que no puede ser candidato a diputado quien tenga cuentas pendientes con la justicia. Ah, pero ¿puedo seguir yo siendo diputado ya electo, teniendo cuentas pendientes con la justicia? Sí. O teniendo un proceso. Eso también es un problema de moralidad política. Exactamente, unas lagunas. Se me fue el tiempo. Gracias, licenciado Julio Navarro. Con mucho gusto, hombre. El licenciado Julio Navarro nos acompañó esta tarde aquí en Doble Vía. El tema es bastante amplio, hay mucho para hablar. Esto apenas comienza de un diálogo que, si soy mentiroso, le diría, vamos al triunfo. Si soy realista, le voy a decir, ahí no van para ningún lado en este momento. Gracias a todos por sintonizarnos aquí en Doble Vía. América Debate presentó Doble Vía. La invitación está para que nos acompañe y pueda escuchar y visualizar nuevamente este programa en nuestras redes sociales.